las regiones que se verán más afectadas por el cambio climático global. Ahora nos encontramos en este momento histórico que se va a actualizar la Constitución de 1917 de este hermoso país, y consideramos que es urgente incorporar el concepto de que la naturaleza es sujeta de derechos. El Foro Mundial por los Derechos de la Madre Tierra fue el momento de escuchar las voces internacionales que están llevando a cabo acciones con este tema. Sin embargo, aquí en México hace falta mucho camino por recorrer. Aún no tenemos claros los criterios de lo que significa darle derechos a la naturaleza, pero esta iniciativa nos invita a llevar a cabo rápidamente esta reflexión y así encontrar nuestra propia voz. ¿Qué es lo que entendemos desde México para darle derechos a la naturaleza? ¿Cómo lo vamos a ver reflejado en nuestras vidas diarias? ¿Cómo va a participar la ciudadanía? ¿Quién ya lo está haciendo? ¿Quién ya lo ha hecho desde tiempos desde hace mucho tiempo sin tener ese título? ¿Llegaremos a pensar y vivir biocéntricamente o seguiremos bajo un paradigma antropocentrista? Hay muchas preguntas que aún no podemos responder. Sin embargo, este es un gran paso de un largo camino. Les agradezco a todos los presentes y a los ausentes, César Daniel Huitzil, Alberto Ruz, Salomón Balbás, Alejandra Cedeño, Arnold Ricalde, quienes son partes de esta propuesta y no nos acompañaron físicamente, pero los llamamos. Agradezco a todos los que están enfrente, que están sentados aquí, quienes hicieron este foro una realidad y quienes están llevando esta propuesta. Tenemos representantes de Ecuador, como Verónica Sacta, que viene representando al movimiento que se ha dado en Ecuador, y bueno, todos nuestros compañeros que están aquí. Y pues solo me resta pedirle aquí a los senadores y constituyentes presentes, agradecerles que nos escuchen, esperando que adopten esta propuesta y se comprometan a llevarla hasta que quede inscrita en la nueva Constitución. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar este foro y nuestro primer ponente es Francisco Ayala, que viene del Huerto Roma Verde. Sí. Buenas tardes. Para nadie de los aquí presentes les es ajeno la emergencia ambiental que vivimos en este comienzo de siglo, por lo que hablar de los impactos negativos que nuestro sistema de vida y nuestra concepción antropocéntrica del cosmos puede resultar un tanto obvio. Sin embargo, solo para contextualizar de manera muy somera lo que viene en los próximos 50 años, diré que si no actuamos ya de manera clara, consistente y en algunos casos de forma radical, no tendremos tiempo de enfrentar el cataclismo socioambiental que se avecina. Cada segundo nacen 2 seres humanos, lo que equivale a 173,000 personas al día y más de 60 millones al año. Esto proyecta que en 50 años llegaremos a los 10,000 millones de habitantes. Hoy sabemos, por una elemental ecuación ambiental, que no es posible sostener las necesidades más básicas de este crecimiento poblacional bajo nuestro actual sistema de producción y consumo. Es decir, estamos ante la disyuntiva de hacer acciones que vayan frenando los efectos de la era industrial o nuestra permanencia como especie, y la de muchas otras más, no será factible a mediados de este siglo que vivimos. Para entender esto hay que saber que el dióxido de carbono ha venido subiendo de manera alarmante desde 1850 a la fecha por nuestra profunda adicción a los combustibles fósiles. Cada año 8,000 millones de toneladas de carbón son emitidas a la atmósfera, lo que representa más del doble de lo que puede ser removida y absorbida de manera natural por la biomasa y los océanos de este planeta. Los expertos en estos temas saben que para el año 2050 el impacto será de tal magnitud que ya hablan de la 6ª extinción masiva. ¿Qué podemos hacer ante estos hechos? ¿Qué papel nos toca jugar como simples ciudadanos de a pie ante este complejísimo panorama que tenemos enfrente? No es exagerado decir que estamos ante la mayor de los retos que la humanidad ha enfrentado desde que aparecimos en escena hace ya casi 200,000 años.
Si bien es cierto que cada uno de nosotros somos corresponsables de lo que sucede, es también cierto que hay personas que por su papel dentro de una comunidad, ya sea porque ejerce un liderazgo natural o porque el voto o alguna designación ejecutiva le ha dado la posibilidad de representar a la población de un determinado territorio, tienen más responsabilidad que otras en la toma de decisiones cruciales para el desarrollo sano, justo y equitativo de una comunidad, pueblo o nación. Por tal motivo, estar aquí ante senadores me mueve a combinarlos a que se vuelvan verdaderos actores de cambio para que a través de otorgar derechos a la madre tierra podamos implementar políticas públicas capaces de enfrentar la emergencia socioambiental que vivimos. Por ejemplo, algo que está en nuestras manos desde aquí, desde esta tribuna, es no ceder ante las suculentas tentaciones que multinacionales ejercen para continuar con el saqueo y destrucción ambiental que la era industrial, en sus últimos espasmos mortuorios, aún quieren incidir para que se legalicen monstruosidades tales como el fracking, las semillas y el alimentos transgénicos, la destrucción de manglares, la desertización de suelos producidos por la industria ganadera y tantas otras barbaridades más que atentan contra el equilibrio ambiental más básico de todos, que no es otro más que el respeto de los ecosistemas que tenemos. Muchas gracias. Gracias, Paco. Ahora va a tomar la palabra Tiajoga Ruge, quien tiene una maestría en desarrollo sustentable, fue fundadora de Ciciana, de Secadesu y bueno, es muy largo todo su currículum. Gracias, Yogi. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Es un gran honor estar aquí el día de hoy y le agradecemos mucho que nos reciban aquí en este recinto. Y como ya escuchamos, pues existe esta gran preocupación ambiental que la estamos viviendo día a día. Y aunque en los últimos 25 años hemos visto avances muy importantes, específicamente, bueno, en México también, ¿no? La formación de la Semarnat, de la CONAM, de la CONABIO, instituciones que hoy por hoy protegen el medio ambiente o son las que se dedican a esto, pensamos que hay que dar un paso más adelante, rescatando no solo el concepto de medio ambiente, sino ver todo el total de lo que es el planeta, ¿no? Que es la biosfera, el concepto de biosfera, que es un concepto que nace desde 1924 con el científico ruso Vernadsky, que precisamente contempla todos los ecosistemas como un ser viviente y obviamente los seres humanos, más todos los demás seres con los que compartimos el planeta, pues vivimos en esta biosfera. Mucho de esto ya lo dirán los compañeros más adelante, pero yo quisiera poner a su consideración algunos antecedentes legales que se llevan trabajando hace ya casi 50 años. En 1968 se hizo la primera constitución para la Federación de la Tierra, en la cual precisamente se contempla este concepto de biosfera y cómo no por medio de los países, sino a través de todo un sistema mundial se pueden cuidar los recursos naturales. Y en este sentido, pues quisiera hacer entrega de esta Constitución, que quizá puede traer algunos planteamientos que se puedan considerar para la nueva Constitución que se plantea a 100 años, ¿no? Y bueno, hago entrega, existe también en español, y entrego también este resumen, que pues también aquí va a estar puesto, y bueno, en cualquier momento podemos dar algún seminario y podemos discutir esto más a fondo. Entrego también esta propuesta que se entregó a Naciones Unidas para precisamente transformar el sistema de Naciones Unidas de tal manera que pueda ser más efectivo para todo lo que es el cuidado de la biosfera. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, ahora vamos a tener las palabras del biólogo Carlos Gómez. Él es un botánico experto en medicina tradicional mexicana. Carlos.
Buenas tardes. Yo siento que los derechos de la Madre Tierra tienen 3 niveles. El primer nivel es la conciencia individual. Yo creo que todo tenemos que verlo desde el punto de vista de la conciencia. La gente que fuma, que utiliza tecnología en exceso, que desgasta los recursos, tiene que trabajar su conciencia individual. En ciertos lugares también estamos apelando a que estar sano es lo más ecológico que puedes hacer. La industria farmacéutica, las industrias armamentistas, etcétera, tienen un gran papel de destruir el medio ambiente. Esta conciencia individual está creciendo a otro nivel de conciencia, la conciencia familiar, que es más o menos la que todos vamos adquiriendo a través de nuestras relaciones sociales, y la conciencia comunitaria. En el programa universitario México, País Multicultural, estamos muy atentos a los datos que vamos sacando de la población indígena que está mandando remesas a comunidades en México. Creo que México dejó de ser en los años 60, 70 un país que veníamos en un desarrollo, etcétera, etcétera, y de repente estamos dependiendo excesivamente del exterior. También es importante mencionar que en las comunidades indígenas se encuentran muchos de los 300 problemas socioambientales más graves que se están dando, como decía Paco, la minería, el fracking, la extracción petrolera, etcétera, y es precisamente en los territorios indígenas en donde este problema se agrava y se polariza más. Esta conciencia familiar, comunitaria, la comunalidad, está dando fenómenos de falta de intercambio de lenguaje entre diferentes sectores sociales, y por eso la inconformidad ahorita que tenemos en el país. Yo siento que de la conciencia familiar comunitaria, cómo puedo yo usar la naturaleza como un recurso, tenemos que pasar al siguiente paso, que es la conciencia planetaria. Y como un fenómeno, como cuando una mariposa, ¿se acuerdan este cuento?, aleteaba en Brasil, formaba un terremoto en Australia. Es decir, cualquier fenómeno, por pequeño que sea, que influye en los fenómenos del sistema de la naturaleza, hace un efecto muy fuerte. Finalmente, solo quisiera llamar la atención a que México necesita un nuevo sistema mexicano energético, mucho más basado en tecnologías alternativas o en formas alternas de producción, que el sistema de producción actual, que está llegando, como decía Paco, a su final en una época histórica, pero que puede dar patadas de ahogado en los próximos decenas de años, ¿verdad? Y nosotros estamos apoyando comunidades alternativas, comunidades indígenas que traigan ideas frescas, nuevas propuestas que nos puedan ayudar de este bache. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ahora vamos a escuchar a la abuela Tonalmi. A ver si tienes un... Estamos aquí todos uniendo nuestras conciencias, uniendo nuestros pensamientos, uniendo ese gran proyecto de vida para la vida. No es posible no pensar en ella con estos datos que nos acaban de dar, que son sumamente inquietantes. La mujer forma parte muy fundamental en todo este proyecto. Hagamos un gran esfuerzo, hagamos una gran conciencia unida, llena de luz, llena de amor, por salvaguardar lo que queda de nuestra madre tierra, lo que queda de este gran proyecto de gran luz, salud. La salud es importantísima y el maíz transgénico lo está dañando todo. Yo les pido a todos, hagamos el gran esfuerzo, no de que no se siembre el maíz tan solo en el centro de la ciudad y donde se han logrado la batalla de las leyes de la madre naturaleza. Hagamos lo posible porque esas leyes
sean en toda la República, y pues con el gran ejemplo de Ecuador y de otros países, pues haremos ese gran esfuerzo porque no se siembre más ese maíz que nos daña tanto a todos los seres humanos y a los seres animales y a todo lo que en la madre tierra vive, genera luz y genera armonía, paz y amor para todos. Tlazocamati, Uteot. Ahora vamos a escuchar al licenciado en Derecho Jorge Islas, quien es profesor en la Universidad Autónoma de México. En la UNAM, no en la UAM. UNAM. Sí. Senador, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por la sensibilidad de escucharnos, porque este es un tema crucial para el destino no solamente del país, sino de la sociedad. No me refiero al Estado-Nación, me refiero a la sociedad en su capacidad de vivos, vida, diversidad y posibilidad de trascender, dado que hay protocolos internacionales en distintas magnitudes y dado que ya también hay legislación. Parece que se presenta una coyuntura, senador, y este es el lugar, este es el foro y estamos con la persona indicada para hacerle una propuesta muy concreta. Promover en la Constitución de la Ciudad de México la posibilidad de que se incorporen los derechos de la naturaleza para ser preservada y garantizada por las autoridades de la Ciudad de México. Esta es una disposición que permitiría generar un reconocimiento y un nuevo paradigma jurídico constitucional. Un nuevo paradigma jurídico constitucional que permitiría establecer no los derechos a la protección del medio ambiente para favorecer derechos individuales o colectivos, sino los derechos directamente e intrínsecamente reconocidos a la propia Madre Tierra. Es un paradigma con el que México podría encabezar en el siglo XXI una nueva generación de derechos. Yo lo llamaría la quinta generación. Así como hace 100 años, en 1917, México impulsó el constitucionalismo social, se presenta una coyuntura y una circunstancia en donde los señores legisladores y los constituyentes de la nueva Constitución de la Ciudad de México podrían incorporar una frase que le permitiría posteriormente a los gobiernos locales y eventualmente un gobierno federal incorporar programas y políticas públicas en los distintos rubros para la amplia protección de estos derechos. En concreto, lo que nosotros estamos sugiriendo es que se incorpore el siguiente texto: el derecho de la naturaleza a ser preservada será garantizada por el Estado y las autoridades de la Ciudad de México. Un solo renglón. Creo que no es mucho, pero tendría una gran trascendencia jurídico, normativa, institucional, que podría generar nuevos paradigmas de protección y eventualmente de generar nuevas conciencias de educación, de cultura y de preservación en la naturaleza y para la naturaleza, y un derecho que esto daría posibilidades de pensar que la vida tiene alternativas a pesar de toda la depredación que ha habido en los últimos años. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ahora va a tomar la palabra el licenciado en Economía, Benjamín González Roaro, quien ahora es el presidente de la Academia Mexicana de Educación. Señor senador Gil, presidente de la mesa directiva del Senado, diputada Kenia López Rabadán, próxima constituyente de la Ciudad de México, nos es muy grato venir con ustedes a entregarles los resultados del primer foro internacional por los derechos de la Madre Tierra. Este foro fue convocado por innumerables organizaciones mexicanas e internacionales que están luchando por tener un mejor medio ambiente. En este foro, que fue apoyado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la Universidad Nacional Autónoma de México, participaron especialistas del más alto nivel y activistas muy renombrados como Vandana Shiva, que es probablemente la persona que encabeza a nivel mundial la lucha contra los productos transgénicos. Estuvo también Leonardo Boff, un activista brasileño. Estuvo Sandhu Chetri, que él es director del Centro Nacional de la Felicidad en Bután,
un país que está tratando de medir el desarrollo de manera distinta, ya no por el Producto Interno Bruto, sino por la felicidad interna bruta. En fin, en este foro hubieron científicos, activistas, hubieron maestros, hubieron estudiantes, fue un foro muy rico, y producto de ese foro es este documento que le vamos a entregar, que como nos ha dicho el académico Jorge Islas, lo que busca es proponerles a ustedes que sean los abanderados que lleven esta causa a esta nueva constitución que se va a redactar en la Ciudad de México y que pueda incluirse constitucionalmente en la Ciudad de México el derecho de la tierra, el derecho de la naturaleza. Y es un paradigma jurídico muy importante, porque actualmente tratamos a la tierra como un objeto que nos debe de proveer de todos nuestros bienes y todo lo que necesitamos para vivir, y no le damos el trato de un sujeto como sería a otra persona. El darle trato de sujeto impone que tenga derechos, y eso es un cambio paradigmático desde el punto de vista jurídico, que después se irá a cambios de carácter cultural, desde luego en la educación, desde luego en el intercambio cotidiano de la sociedad. Quiero comentarles que hay un antecedente. En la 61 legislatura federal, el diputado César Daniel González Madruga, mi hijo, propuso una ley por los derechos de la madre tierra que se quedó en comisiones. Después en la asamblea, junto con la diputada Carmen Antuna, que aquí nos hace favor de estar, ella del PRD, impulsaron la misma iniciativa, los derechos de la madre tierra para la Ciudad de México, y fue aprobada. De hecho, en la ley de protección de la naturaleza de la Ciudad de México está incorporado ya este principio que ahora quisiéramos que estuviese en su Constitución. Sabemos que son gente sensible y que son gente avanzada, y como aquí se ha dicho, pues es importante que la Ciudad de México y después el país, ¿por qué no?, tengamos derechos de quinta generación. Muchísimas gracias por recibirlos. Senador, sus palabras, por favor. Kenia, luego te espero. Muchas gracias. Solamente quiero agradecerle su presencia. He sido compañera de César Daniel en la Cámara de Diputados Federal. He conocido su lucha. Me parece que ha sido un esfuerzo de muchos años, tanto de él como de muchos de ustedes. Él no está aquí, y todos lo saben, porque ha nacido su hija, Victoria Luna. Así es que me parece que es la mejor forma de continuar con este trabajo, estando aquí ustedes, estando aquí su papá. Nosotros, desde que él nos solicitó que recibiéramos los resultados de este foro y esta propuesta, nos parece que es una gran oportunidad para que discutamos en la Asamblea Constituyente a propósito de una nueva visión, como lo ha dicho aquí el abogado. Muchísimas gracias, y estamos por supuesto a sus órdenes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos al Senado de la República. Quiero empezar ofreciéndoles una sincera disculpa por el retraso. Por razones de la encomienda tuve que asistir a unas exequias de un compañero que ha fallecido su esposa, don Emilio Gamboa, y en el regreso ustedes saben cómo está la ciudad, y les anticipo que va a ser difícil salir del Senado de la República, porque sin lugar a dudas ha sido muy difícil entrar. Y quiero agradecer la oportunidad de platicar con ustedes, saludar a mi amigo a Benjamín González Raro, mandarle a través de su conducto un saludo y nuestra felicitación a César Daniel por la fortuna de no tenerlo el día de hoy, porque no se puede llamar de otra manera, una alegre circunstancia que hoy ha provocado que esté ausente, pero asumo que está presente por el trabajo que ha venido desempeñando a lo largo del tiempo, por la convocatoria, por incluso este espacio para poder reflexionar juntos sobre un tema crucial que no se circunscribe únicamente a la temática habitual del medio ambiente, sino una comprensión del ser humano frente a la naturaleza, que es una idea mucho más profunda
desde el punto de vista filosófico, pero también desde el punto de vista político y de política pública. Creemos habitualmente que basta con entendernos o entender al medio ambiente como un conjunto de recursos escasos y que la política pública debe encargarse fundamentalmente de administrar esa escasez a través de mecanismos de remediación del propio avance del desarrollo científico, tecnológico, de nuestra propia idea del progreso que hemos instalado prácticamente en los últimos 2 siglos. Esta idea del progreso en el cual el desarrollo científico, tecnológico, la capacidad creadora del ser humano permitiría resolver todos nuestros problemas, que pudiéramos resolver la desigualdad, el acceso a la salud, la posibilidad de incluso apropiarnos de ciertos recursos, de también ser sustituidos por robots y en alguna medida también aspirar a ser inmortales. Y creo que la propia idea del progreso debe ser revisada, y debe ser revisada a la luz de lo que está pasando en el mundo. El cambio climático nos ha obligado a revisar los consensos políticos a partir del cual hemos interactuado con la naturaleza. Y esos consensos políticos se han surgido, afortunadamente, se han despertado a partir de una conciencia mucho más intensa de las sociedades sobre lo que significa la naturaleza y lo que debe hacerse para preservar la propia naturaleza. Durante mucho tiempo se pensó que la generación viva podía disponer de manera prácticamente arbitraria y sin límites de la naturaleza. Y de alguna manera la conciencia sobre las generaciones por venir, de las que no han nacido, las que estarán después que nosotros, de preservarles la posibilidad de subsistir, de crecer, de vivir con dignidad, en felicidad, viendo los mismos paisajes que nosotros podemos vivir, teniendo acceso al agua, al medio ambiente limpio, al aire. Esas conciencias han despertado una nueva conversación sobre lo que significa la naturaleza y sobre lo que tiene que hacer la política y las instituciones de la política para salvaguardar precisamente la biosfera, para salvaguardar, insisto, la naturaleza, el medio ambiente. Saludo la presencia, las palabras de Francisco Ayala, de la maestra Roch, de Carlos Gómez, de la abuelita Tonalmi, de buen amigo y destacado académico Jorge Islas, que ha dejado muy clara cuál es la posición, la propuesta normativa e institucional. Y aquí quisiera hacer un breve comentario sobre lo que significa el constituyente de la Ciudad de México. Hemos escuchado en distintos momentos en el foro que no se ve, por lo menos no se siente en la percepción, en el diálogo público, con claridad cuáles son los fines de la Constitución de la Ciudad de México. Se dice, hay un artículo 122 de la Constitución que prácticamente lo resuelve todo, un conjunto de leyes generales que le dan la estructura institucional a la Ciudad de México, una suerte de norma, la Constitución de la Ciudad de México, que está supeditada a lo que establece la Constitución y a nuestro propio sistema de fuentes. ¿Para qué sirve en consecuencia una Constitución y para qué nos planteamos ciertos temas, ciertas propuestas, ciertos contenidos, si será una norma subordinada a otra norma, y lo que no esté en nuestra Constitución o los tratados internacionales difícilmente, o lo que ya esté difícilmente puede ser alterado por la Constitución de la Ciudad de México? En parte ese argumento formalista tiene cierto sentido, es prácticamente un repaso de lo que significa nuestra estructura jurídica y la relación de jerarquía que tienen las normas. Pero una Constitución, como la norma que define los principios de la organización política, tiene también una función simbólica, una función constructora de realidades, una función de crear un nuevo lenguaje, una nueva narrativa, a partir del cual una sociedad, por muy pequeña o muy grande que sea, va a interactuar entre sí. Y el constitucionalismo histórico, esta idea de crear una norma que fuese el punto final de una pirámide normativa, tenía como propósito resolver las relaciones entre el individuo y el Estado. ¿Qué derechos tiene el individuo frente al Estado? ¿Qué deberes tiene el Estado frente al individuo? Y en buena medida también cómo interactúan los individuos entre sí. Lo que hoy estamos escuchando
es una propuesta de abrir una nueva conversación, pero también un nuevo entendimiento sobre el constitucionalismo, que la norma mayor de una comunidad política, la que crea y define quiénes pertenecen a una comunidad política, cómo se organiza esa comunidad política, cómo se desarrolla esa comunidad política, cuáles son sus objetivos de esa comunidad política. Una conversación sobre trascender a esa visión de que la Constitución únicamente norma las interacciones entre individuos, entre el Estado y el individuo, o bien entre una propia sociedad, y nos plantean una idea de constitucionalismo que también se preocupe por la interacción del individuo, del Estado y de la sociedad con la naturaleza. Y creo que la dimensión de política pública, la dimensión institucional, pero sobre todo la dimensión simbólica de esa conversación constitucional a partir de un contenido es de la mayor relevancia, porque no solamente nos va o tiene como propósito establecer un contenido en la Constitución de la Ciudad de México, una frase, un enunciado, sino crear una conciencia, como decía el doctor Islas, normativa, institucional, política, pero sobre todo una conciencia moral de las obligaciones que tenemos los individuos, la generación presente, frente a la naturaleza, para hacer preservar precisamente su función vital y su propia condición necesaria y suficiente para que una sociedad pueda salir adelante. Y es ahí donde yo veo la enorme vitalidad de esta conversación. Y por supuesto, a nombre de quienes formamos parte del constituyente de la Ciudad de México por la vía de la designación senatorial, que no es otra cosa que la búsqueda de equilibrios políticos para que la conversación sobre esa norma que define la organización política de la Ciudad de México sea comprensiva y sea completa. Quienes participamos en esta vía de designación en la Constitución y en el constituyente de la Ciudad de México, nos comprometemos a que lo que está en el ámbito de la sociedad, lo que son propuestas de la sociedad, lo que significan preocupaciones, pero también conciencias que se han ido gestando a lo largo del tiempo a partir de distintos momentos de interacción y de reconocimiento de problemáticas, pero también de principios y de valores que deben articular nuestra convivencia social. Precisamente por la importancia de eso, nos sentimos con el deber de representar esas causas en la función que tendremos a partir del próximo 15 de septiembre, cuando se instale formalmente la Asamblea Constituyente. De tal suerte que, además de agradecerles esta oportunidad de escucharlos y de recibir formalmente el documento, pedirles que estemos cerca en las discusiones venideras, pedir que podamos mantenernos en contacto, que podamos construir una narrativa de principios y valores que al final de cuentas se reflejen en la Constitución de la Ciudad de México, porque en esta dimensión simbólica de una Constitución, lo más importante es que una sociedad acuerde cuáles son los valores esenciales que van a definir la vida en lo común, y ya no solamente la vida entre individuos, sino la vida de los individuos con la propia naturaleza. Por su atención y por acompañarnos este día, repitiéndoles de nueva cuenta, reiterándoles de nueva cuenta mi disculpa, muchísimas gracias a todos, y estaremos, si nos lo permiten, si no lo permiten, en permanente contacto frente a los trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer entrega oficial del documento con Gabriela Cano, un artista ambientalista, y con Arun Rus, el más joven de nuestros representantes. Bueno, pues muchas gracias, senador Roberto Gil, y todos los presentes aquí por recibirnos tan cordialmente en esta Cámara de la República. Hacemos entrega de esta carta de todos los resultados que tuvimos en el primer Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra, y pues con muchas esperanzas de que se hice la bandera de México desde el cuidado y el respeto por nuestra Madre Tierra, y así sea para todo el mundo, y sobre todo siempre pensando en las futuras generaciones. Aquí está el documento y aquí hay un USB de cartón reciclado. Bueno, muchas gracias. ¿USB de cartón reciclado? Sí. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias por recibirnos y por escucharnos. Es la conclusión, como decía Arun, de todo el foro, y esa propuesta también, además de México, se ha llevado en otros países. Yo
yo creo que va a ser muy bueno y en Lakesh, yo soy tú y tú eres yo. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Todo recicladito. Ay, y adentro vienen las fotos, adentro del USB vienen las fotos del foro, para que vean, porque les metí muchas fotos del foro, para que lo vean, porque fue muy interesante.